abordar este simposio centrado en psicología económica, observando el comportamiento financiero en adolescentes, adultos mayores y consumo tecnológico juvenil. La sociedad actual está caracterizada por cambios cada vez más acelerados, asociados a la globalización y fundamentalmente al modelo económico neoliberal y a los avances tecnológicos. Esto ha generado profundas transformaciones en las formas de comportamiento, en los valores e incluso en la construcción de identidad de las personas y también de los colectivos. Desde esa perspectiva, el consumo se ha constituido como el gran articulador de esta nueva sociedad neoliberal, por lo cual algunos autores incluso plantean de que la sociedad neoliberal construye también un yo o un sujeto neoliberal. Desde esa perspectiva, en este simposio abordaremos desde la psicología económica, cuya función primordial es tratar de entender cómo es la relación entre los sujetos y los colectivos con el sistema económico en el cual están insertos, vamos a abordar qué es lo que ha pasado con los estilos de compra, con los valores materiales y con la satisfacción con la vida en adolescentes chilenos. También vamos a abordar actitudes hacia el endeudamiento, especialmente hedonista, y el efecto de pares y las actitudes hacia el dinero. El tercer trabajo se va a centrar en el significado de la inclusión y bienestar subjetivo, pero ya no en esta etapa previa que hablábamos de la adolescencia, sino que vamos a avanzar rápidamente hacia las personas mayores, donde vamos a ver cuáles son sus principales fuentes de felicidad y cuál es la relación que ellos establecen con el mundo económico. Para terminar, entrando de lleno al mundo de la tecnología y a los efectos que ha tenido la tecnología, viendo cómo podemos comparar los efectos de la ficción escrita, de los videojuegos narrativos y de las películas de realidad virtual en la teoría de la mente. Ese es entonces el itinerario que vamos a abordar hoy, y se espera que a través de este seminario podamos entregar algunas claves de aproximación y tal vez de comprensión a los efectos de las complejas sociedades de consumo actuales. Así que les invitamos a seguirnos. Y vamos a partir inicialmente ya con la primera ponencia. La primera ponencia se denomina Comportamiento económico en adolescentes de Temuco, valores materiales, satisfacción vital y estilos de compra. Esta ponencia es presentada por el psicólogo y magíster Luis Mario Castellanos, vinculado a la Universidad de la Frontera y al Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo, y actualmente además doctorando en el programa de doctorado en psicología de la misma universidad. Le deseamos mucho éxito a Luis Mario. Quedas con tu tiempo. Un cordial saludo a todas las personas que están en sintonía de este simposio. En esta oportunidad, como bien lo señalaba la doctora Marianela, les voy a compartir esta ponencia sobre el comportamiento económico en adolescentes, valores materiales, satisfacción vital y estilos de compra. ¿Cuál es el contexto en el que se inserta este estudio? Fíjense que la sociedad chilena ha experimentado profundos cambios en los valores al interior de ella. Esto ha sido producto de una concepción de austeridad, es decir, un cambio en la concepción de austeridad hacia una búsqueda del hedonismo, donde el consumo se ha constituido en el elemento articulador de la identidad, tanto de forma individual como colectiva. Esto está muy vinculado al anclaje material y al vínculo social de la satisfacción de las necesidades, ya sean necesidades reales o necesidades creadas. Algunos indicadores empíricos señalan que el 16,5% de adolescentes
de entre 15 y 17 años realizan alguna actividad económica. Esto le otorga especial relevancia a este segmento poblacional para entender cómo el comportamiento económico de los adolescentes influye en las dinámicas de construcción de identidad y también en cómo se van formando las bases de personalidad para un estilo de compra futuro. Asimismo, el 30% de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años declararon tener algún tipo de deuda. Este dato llama poderosamente la atención, ya que el hecho de estar endeudados a temprana edad genera preocupación, porque en la adultez el riesgo a llegar a un nivel de sobreendeudamiento es más grande. ¿Cómo vamos a entender el tema del consumo en el estado del arte? El consumo es definido como un comportamiento individual y colectivo históricamente formado en la práctica sociocultural, permeado por elementos ideológicos y contextuales. Es decir, el consumo ya no se entiende como en la sociedad moderna, donde el elemento que articulaba la identidad era el estatus, era el trabajo propiamente. En las sociedades postmodernas, el consumo tiende a tener elementos ideológicos que están vinculados a significados que la sociedad otorga al hecho de vestir, al hecho de portar un teléfono o portar una determinada marca de zapatillas, que no importa quién las tenga, sino cómo se adquiere eso. Es decir, no importa si es en base a deuda o con base a deuda, mejor dicho, o, o si se hace mediante el ahorro, lo importante es consumir. La adolescencia es una etapa singular del desarrollo humano y en ella tenemos crisis de diferente naturaleza. Acá la enfocamos en una crisis de identidad, donde los adolescentes buscan tener pertenencia y también tienden a tener admiración hacia los grupos de referencia. Entonces, ¿cómo se aborda el consumo en este estudio? Lo vamos a entender de tres formas. Los estilos de compra se definen como compra planificada, como compra impulsiva y como compra compulsiva. La compra planificada se entiende como una compra cognitiva, es decir, las personas tienen mayor control sobre el comportamiento financiero producto de planificar sus gastos. En cambio, la compra impulsiva es una tendencia de consumo donde no se reflexiona para comprar. Y esto se vincula estrechamente con la compra compulsiva, la cual se considera como patológica, a pesar de que hay consenso de incorporarla en los manuales diagnósticos de la psicología. Sí existe consenso en la comunidad científica que la compra compulsiva es patológica. Asimismo, hemos considerado algunas variables que se vinculan a estas formas de compra. Por ejemplo, los valores materiales, que son un conjunto de creencias centrales de un individuo sobre la importancia de tener posesiones materiales. En este caso, hemos trabajado con población adolescente y por lo tanto hemos recurrido al planteamiento de Goldberg y colaboradores, quienes desarrollaron una escala de materialismo para adolescentes. Asimismo, se consideró la satisfacción vital, la cual se considera la dimensión cognitiva del bienestar subjetivo, y también se consideró el nivel socioeconómico como una variable de clasificación de los adolescentes participantes del estudio. Acá se plantean algunas relaciones teóricas que tienen sustento en la literatura. Por ejemplo, los valores materiales se relacionan de forma directa con la compra impulsiva y la compra compulsiva. Al mismo tiempo, la compra impulsiva y la compra compulsiva se relacionan en la misma dirección. Asimismo, se plantea que a mayor nivel socioeconómico, mayor será el nivel de satisfacción vital, la compra planificada, pero paradójicamente también la compra impulsiva. Este dato también es curioso, porque parece ser que la gente en los niveles socioeconómicos altos es planificada, pero al mismo tiempo, producto de tener mayor poder adquisitivo, también tienen ciertos comportamientos de compra impulsivos. También se plantea que la satisfacción vital, en general, tiene una relación inversa con la compra compulsiva. Al plantearse que es patológica, genera un efecto en la evaluación que las personas hacen de su vida en general. ¿Cuál es la pregunta de investigación de este estudio? ¿Cómo es la relación entre los
estilos de compra, valores materiales y satisfacción vital en estudiantes secundarios de Temuco, que fue la ciudad de Chile, que se tomó como referente geográfico para hacer la investigación. El objetivo fue examinar la relación entre estilos de compra, valores materiales y satisfacción con la vida en estudiantes secundarios de la ciudad de Temuco. Y se plantearon 9 hipótesis basadas en la literatura y basadas en las relaciones que anteriormente les he expuesto. Existirá una relación directa entre valores materiales y compra impulsiva y la compra compulsiva, es decir, los valores materiales van a tener relación directa con la compra impulsiva, con la compra compulsiva, y asimismo estas dos últimas variables van a tener una relación de la misma naturaleza. Existirá una relación inversa entre la satisfacción vital con la compra compulsiva y los valores materiales. Asimismo, a mayor nivel socioeconómico, mayor será la puntuación de la compra planificada y los valores materiales. Asimismo, a mayor nivel socioeconómico, mayor será la puntuación en compra planificada y compra impulsiva. Asimismo, se plantea que existirán diferencias significativas en las dimensiones de la satisfacción vital y en valores materiales, de acuerdo al nivel socioeconómico de los participantes. Como población se consideraron 8.976 estudiantes con una muestra total de 423 participantes, con un 95% de confianza. Se utilizó un muestreo billetápico, una etapa no probabilística intencionada donde se pusieron criterios de inclusión de la muestra y un segundo momento donde ya se hace un muestreo probabilístico por conglomerados con base a la población que cumplía los requisitos anteriores. El diseño es correlacional transversal. Estos eran los criterios de inclusión: matrícula mixta, localización urbana, cursos de primero y segundo año medio. En otros países es primero y segundo año de bachillerato. Asignación por historia y no por rendimiento. Índice de vulnerabilidad entre dos desviaciones típicas. Esta es una medida que se hace en Chile. Y en la etapa 2, a partir de los listados, se invitaron establecimientos en forma de conglomerados en los cuales se tomaron primero y segundo medio de forma completa. Las características de la muestra: se tuvieron 5 establecimientos distribuidos de acuerdo a los porcentajes que representaba cada uno de ellos dentro de la muestra, y el nivel socioeconómico de ellos oscilaba entre medio bajo, medio y medio alto. Se hicieron estimaciones de fiabilidad a través del índice de alfa de Cronbach. Se hizo una relación entre variables a partir del coeficiente de correlación de Pearson, y para las diferencias entre nivel socioeconómico se utilizó un análisis de tendencia lineal con ANOVA unifactorial intersujetos. Se utilizaron diferentes escalas que se midieron de acuerdo a la muestra, es decir, se vio la fiabilidad de las mismas. Se utilizó la escala de estilos de compra de Denegri y colaboradores, el índice de vulnerabilidad de ACE, la escala de satisfacción con la vida de Webner y la escala de materialismo de Goldberg, Perazio y Bamozzi. Bien, ahora veamos los resultados. Como pueden observar en esta parte, con respecto a la primera hipótesis, efectivamente la compra impulsiva tiene una relación de mediana intensidad con el materialismo. Asimismo, la compra compulsiva, como pueden observar en el círculo verde donde dice H2, guarda una relación directa con el materialismo. Es decir, a mayor nivel de materialismo, mayor será la compra compulsiva. Asimismo, ahí en esa misma línea, observamos la hipótesis 5, que planteábamos teóricamente que la satisfacción vital se relacionaba inversamente con el materialismo. Y efectivamente esto es confirmado en los datos. Como pueden observar, el tamaño del efecto es pequeño, pero sí existe una relación inversa. Con respecto a la hipótesis 3, se observa que la compra impulsiva guarda también una relación directa con la compra compulsiva a nivel de mediana intensidad. Con respecto a la hipótesis 4, abajito, como pueden ver al lado derecho, dice que la satisfacción vital en el signo negativo guarda una relación inversa con la compra compulsiva, lo cual es consecuente con lo planteado teóricamente. Con respecto a los resultados de la ANOVA, podemos observar que en la compra planificada no hay diferencias estadísticamente significativas. Es el círculo rojo donde dice H6.
En cambio, en la compra impulsiva, sí hay diferencias estadísticamente significativas por nivel socioeconómico, lo cual se expresa en el siguiente gráfico. Acá podemos observar un F lineal, donde podemos observar que la compra impulsiva gira en torno al nivel socioeconómico, desde el nivel bajo y medio con un promedio de 3,38, luego un nivel medio y medio alto de 3,53 y un nivel alto y muy alto de 3,93, con un tamaño del efecto valorado o medido a través del eta cuadrado de 0,016. Los resultados del análisis de tendencia lineal con ANOVA muestra que no existe una relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la satisfacción con la vida de acuerdo al nivel socioeconómico, es decir, no se logró comprobar la hipótesis que sostenía tal afirmación. Igualmente, no se encontró diferencia en el nivel de materialismo. Todos los adolescentes mostraron promedios similares, por lo tanto no hay diferencias estadísticamente significativas. Veamos brevemente la discusión. De acuerdo al primero y segundo objetivo específico del estudio, se determinó que existe una relación directa entre valores materiales y compra impulsiva. Esto permite corroborar que esta relación es similar a lo encontrado en poblaciones juveniles. Es decir, que estamos en coherencia, estamos en consecuencia. Estos resultados son una consecuencia de los efectos que el cambio de valores sociales ha tenido en la sociedad chilena, donde los valores materiales crean ciertas expectativas a nivel cognoscitivo que generan un efecto o una reacción a nivel de compra impulsiva. Asimismo, se evidenció que existe una relación lineal entre el nivel socioeconómico y la compra impulsiva. Esto nos remite a pensar que la compra impulsiva está con un nivel más predominante en los estratos sociales con más poder adquisitivo, lo cual no significa que las personas con un menor nivel de ingresos no sean impulsivas. Simplemente la diferencia reside en su poder adquisitivo y en alguna manera también la literatura señala que los niveles de alfabetización financiera también son variables que pudieran explicar ese tipo de conductas. Se ha determinado también que los valores materiales guardan relación con la compra compulsiva. Esto lleva a plantear que si los adolescentes son materialistas, corren el riesgo de desarrollar compras patológicas que generen consecuencias negativas en la vida adulta. Esto es también un hallazgo muy positivo para nosotros como académicos, porque podemos prever que si no se hace algo a nivel de intervenir estos grupos, en el futuro van a tener altos niveles de endeudamiento. La satisfacción vital guarda una relación inversa con valores materiales, es decir, que las personas que tienen expectativas demasiado altas con las posesiones materiales tienden a evaluar negativamente su vida en algunos dominios o también a hacerlo de manera general. Así que esta es la discusión de este estudio. Muestro brevemente parte de su bibliografía e igualmente el artículo está disponible en internet. Con gusto lo pueden consultar cuando así gusten. Ha sido un gusto presentarles y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis Mario. Muy interesante este trabajo, especialmente el ver que en una edad tan temprana ya hay una relación entre materialismo y compra impulsiva y compulsiva. Y también esta relación inversa con los valores materiales, especialmente en una etapa en que la satisfacción vital está vinculada estrechamente también a las posibilidades de consumo para construir la identidad. Así que hay temas ahí que deberíamos nosotros seguir profundizando. Y en esa misma línea, entonces, nos vamos a la ponencia número 2, materialismo, efecto de pares, actitudes hacia el dinero y actitudes hacia el endeudamiento en estudiantes secundarios. Esta es presentada por el sociólogo y magíster en psicología, Felipe Quintano Méndez. Pertenece al Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, y además es asistente de investigación en el Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo de la misma universidad. Bienvenido, Felipe, y escuchamos tu ponencia.
Un cordial saludo a todas y todas. A continuación voy a compartir la presentación. Como bien expresaba la profesora Marianela, el título de la presentación es Valores materiales, susceptibilidad al efecto de pares, actitudes hacia el dinero y actitudes hacia el endeudamiento hedónico en estudiantes secundarios chilenos. Esta investigación también forma parte del FONDES irregular 1150-665. Para contextualizar, en el contexto chileno, la instauración de una ideología neoliberal como sustento de base ideológica en la construcción de una hegemonía cultural se estableció en el contexto chileno a raíz del golpe militar, lo cual generó un cambio profundo en la sociedad chilena, pasando de una sociedad colectivista a una basada en el consumo y el individualismo. Bajo este contexto se instauró la reorganización de las lógicas en cuanto al consumo y deseo, establecidas en este contexto por Bauman. Aquí lo que hay es un cambio en la adecuación medios afines con respecto a la finalidad del consumo. El consumo ya no se plantea como un medio para la sobrevivencia, sino como un fin en sí mismo en la satisfacción inmediata de los deseos. Por lo cual, en una sociedad más tradicional, se podría establecer un consumo mucho más duradero, pero en cambio, a raíz de el individualismo y el incentivo del consumo y la promesa de que el consumo trae felicidad, se instaura como lógica para sostener el modelo neoliberal y la lógica de producción capitalista. Bajo este sentido, el consumo, plantea autores como Mulián o Larraín, en Chile se basaba antes la organización a través de la colectividad. Y a través de dicha colectividad se establecía la participación como ciudadano. En cambio, a través de la instauración de esta lógica neoliberal, el acceso y la participación como ciudadano se establece a raíz del consumo. Ya no se establece colectividades, sino se va, en términos concretos, a comprar al mall. Entonces, a raíz de ese consumo, de ese acto, se participa en un ciudadano, diría Mulián, criticar. Bajo esto, el consumo empieza a establecer la construcción de una identidad y también establece la promesa de la libertad individual. Como soy libre de consumir lo que yo desee consumir. Entonces, esas lógicas de construcción de identidad, yo soy lo que consumo y ejerzo mi libertad, va generando niveles altos de endeudamiento. Por eso, el consumo y el endeudamiento se han naturalizado como prácticas sociales aceptadas. Si alguien ve saliendo a alguien con bolsas del mall, es normal, no hay problema. Entonces, este contexto genera el consumo, distintos problemas. Uno, como ya mencionábamos, endeudamiento, genera un mayor nivel de estrés y a su vez, en contexto de población estudiantil, una disminución del rendimiento académico. El consumo en la adolescencia es sumamente interesante, ya que presentan interés en acceder a los bienes y servicios, y el mercado ha puesto una atención principal en ellos, ya que manejan ingresos o ellos influyen en lo que consume la familia. Y a raíz de eso, ese consumo acceden a la construcción de una imagen o identidad. Entonces, el consumo de adolescencia posee tres roles principales. Primero, tienen su propio dinero y a través de su propio dinero acceden a estos bienes. Un segundo rol, que son influenciadores directos o indirectos de lo que se consume en el hogar, donde se va de vacaciones, por ejemplo. Y también se presenta como un mercado futuro, el cual ha motivado agresivas prácticas de marketing para fidelizarlos como posteriores consumidores. Bajo este contexto podemos encontrar que las actitudes hacia el endeudamiento es una posición subjetiva que se toma frente al uso del crédito como medio de satisfacción de necesidades personales materiales. Y aquí encontramos dos polos, el austero y el hedónico. El austero es aquella persona que racionaliza y es más eficiente en su compra,
y la cual no ve el crédito como un medio de acceso al consumo. Por el contrario, el hedónico es aquella persona que en la satisfacción de los deseos no tiene conciencia de las consecuencias posteriores del acto y por ello posee compras mucho menos eficientes. Con respecto a los valores materiales, aquí se establece de que el adolescente, en un proceso de construcción de identidad, accede a un mundo simbólico construyendo quién quiere ser. Por eso es la lógica yo soy lo que tengo. Y ese consumo de elementos materiales le permite una autorrealización y la incorporación al grupo de pares, como un proceso de integración, pero a su vez de diferenciación. Entonces, los valores materiales se podrían definir como el rol preponderante que ocupan las posesiones en la vida de los individuos, con la máxima de que cuanto más se posee, se debe estar más feliz. Las personas que orientan sus objetivos pensando en los valores materiales, su bienestar empeora. En cambio, aquellos que los separan, su bienestar de salud mejora. Y jóvenes entre 9 y 16 años vinculan a las personas con mayores posesiones, con un mayor nivel de inteligencia, y esto es sumamente importante, con una mayor capacidad de hacer amigos, una mayor capacidad de integrarse y generar respeto frente al grupo de pares. Existe una fuerte correlación entre el nivel de materialismo y la impulsividad de la compra, y las mujeres presentan una relación hedónica con los productos y los hombres están influenciados por la novedad. En lo que respecta a la variable susceptibilidad al efecto de pares, podemos encontrar que los adolescentes establecen ritos de compra en conjunto, consumen juntos y gastan más dinero juntos, lo cual permite la construcción y la proyección de lo social, y los adolescentes consumen de acuerdo con sus percepciones de la norma esperada de cuál va a ser el nivel de aceptación del grupo de pares de la compra realizada. Como ya decíamos, busca la aprobación del grupo de pares. Y las mujeres presentan una posición ambivalente hacia el consumo en este contexto. Existe una fuerte correlación positiva entre la influencia de pares, materialismo y actitudes hacia el dinero. Ahora, con lo que respecta a la actitud hacia el dinero, ha sido un concepto, el dinero, como se ha conceptualizado históricamente como el medio de transacción abstracto y racional. No obstante, autores como De Negri nos expresa de que el dinero posee una representación emocional simbólica, la cual posibilita y limita el capital moral de los sujetos. Es decir, a través del dinero pueden movilizarse dentro de distintos círculos sociales en esta construcción identitaria propia de la adolescencia. Entonces encontramos que la actitud hacia el dinero son los juicios evaluativos hacia el dinero, basado en su función de intercambio y los significados atribuidos por los sujetos, que va más allá de ser un medio de transacción abstracto, más allá de ser una mercancía, diría Karl Polanyi. Y encontramos 4 subdimensiones, que es poder, respeto, felicidad e influencia negativa. Respeto, la influencia que posee a través del dinero en su grupo de pares, el respeto que genera a raíz de la adquisición de productos y con ello el respeto que genera dentro de su grupo de iguales. Y las personas también consideran en esta subdimensión de que al tener más dinero se puede adquirir más productos y eso genera un mayor nivel de felicidad. Estas personas están más tendenciadas, según la literatura, a cometer actos antiéticos. Y tenemos finalmente aquella influencia negativa en la que ve el dinero como un elemento negativo y lo ve con escepticismo, no como un medio que lo posibilite para la obtención de respeto, poder o felicidad. Entonces, a raíz de esto, la pregunta de investigación se plantea de la siguiente manera. ¿Existe relación entre los valores materiales, la susceptibilidad a la influencia de pares y la actitud hacia el dinero con respecto a la actitud hacia el endeudamiento hedónico en los estudiantes secundarios chilenos? Bajo esto, la pregunta, el objetivo de investigación es determinar la existencia
de relaciones entre los valores materiales, la susceptibilidad a la influencia de pares y actitud hacia el dinero con respecto a la actitud hacia el endeudamiento hedónico en estudiantes secundarios chilenos. A raíz de esto se desprenden 3 objetivos específicos, que es determinar los niveles materiales, susceptibilidad a la influencia de pares, actitud hacia el dinero y actitud hacia el endeudamiento hedónico, establecer diferencia entre los niveles de valores materiales, susceptibilidad a la influencia de pares y actitud hacia el dinero con respecto a las actitudes hacia el endeudamiento hedónico, y finalmente establecer la relación del sexo con respecto a las actitudes hacia el endeudamiento hedónico. De esto se desprende 3 hipótesis, cada una para cada objetivo específico. Y la literatura nos permite plantear que existe una asociación positiva estadísticamente significativa entre los valores materiales y la actitud hacia el endeudamiento hedónico. Que existe una asociación positiva estadísticamente significativa entre la susceptibilidad a la influencia de pares y la actitud hacia el endeudamiento hedónico. Y finalmente, que existe una asociación positiva estadísticamente significativa entre la actitud hacia el dinero y la actitud hacia el endeudamiento hedónico. Con respecto a la metodología, es un diseño no experimental, muestreo bietápico probabilístico, la cual se terminó a través, finalmente, por un muestreo por conglomerados. La potencia de prueba fue de 0,9 y en total fueron 1.270 estudiantes secundarios de primero y segundo medio de las ciudades de La Serena, Santiago y Temuco de Chile, y se escogieron establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. El cuestionario fue aplicado en la hora de clases, alrededor de 45 minutos a 1 hora, y primeramente contó con el consentimiento informado de padres y estudiantes antes de su aplicación. Los instrumentos utilizados son 4: la escala de actitud hacia el endeudamiento, escala de materialismo para adolescentes, escala de susceptibilidad a la influencia de pares en el consumo y escala de actitudes hacia el dinero. Datos de la muestra: el 45,7% fue hombre y el 54,3% mujer, el 17,2% de establecimientos particular pagado, 30,4% de municipales y particular subvencionado 52,4%. La distribución por ciudad es más o menos equitativa: 35,7 para La Serena, 30,7 para Santiago y 33,5 para Temuco. El 64,6% a su vez de los establecimientos presentan un índice de vulnerabilidad bajo y medio bajo. ¿Cómo se trataron los datos? Primero se estableció una depuración de datos a través de la búsqueda de casos atípicos, univariantes y multivariantes, y a través de posterior de eso se estableció un análisis exploratorio a través de medidas de tendencia central, dispersión, forma y correlación bivariante. El modelo de regresión, se estableció una comprobación de supuestos y se estableció un modelo de regresión lineal múltiple para poner a prueba la hipótesis 1, 2 y 3. Los resultados: en primer lugar, los estadísticos descriptivos. Encontramos que existe una relación más o menos similar entre la media y la mediana, con una baja desviación estándar, y que la simetría se mantiene entre 2 y menos 2, lo cual ya nos podría dar luces de la normalidad de los datos y la posibilidad de la aplicación de la regresión. En cuanto a las correlaciones, podemos observar que existe entre la actitud hacia el dinero, dimensión poder, y la actitud hacia el dinero, felicidad, una correlación positiva medianamente fuerte, pero a su vez encontramos que existe una relación entre los valores materiales y la actitud hacia el dinero como felicidad positiva. Es decir, a medida que aumenta la felicidad hacia el dinero, también aumentan los valores materiales o viceversa, ya que son correlaciones. También encontramos que los valores materiales se relacionan con la susceptibilidad a la influencia de pares. Entre más se tendencia una actitud hacia el materialismo, también sube la susceptibilidad a la influencia de pares o viceversa.
Con respecto a la regresión y para probar las hipótesis, encontramos que está el supuesto de normalidad, independencia de las variables y la multicolonialidad a través del estadístico de BIF, que tiene que ser menor a 4. En cuanto a la modelo de regresión lineal múltiple, encontramos que es significativo y que el R cuadrado da de 0,07 y el R cuadrado ajustado de 0,066. Y encontramos lo siguiente. Encontramos que efectivamente existe una relación estadísticamente significativa entre los valores materiales y la actitud hacia el endeudamiento hedónico, que existe una relación positiva estadísticamente significativa entre la susceptibilidad a la influencia de pares y la actitud hacia el endeudamiento hedónico, encontramos que no existe una relación estadísticamente significativa entre la actitud hacia el dinero, poder, y la actitud hacia el endeudamiento hedónico, y sí encontramos que existe una relación estadísticamente significativa entre actitudes hacia el dinero, la dimensión felicidad, y actitudes hacia el endeudamiento hedónico. A su vez, encontramos que existe una relación estadísticamente significativa negativa en el sexo. Aquí el sexo fue codificado como variable de Dummy, donde 0 fue hombre, 1 fue mujer, por lo cual, al ser negativa, podemos decir que existe una mayor relación entre el hombre y la actitud hacia el endeudamiento hedónico. Entonces, ahora viendo las hipótesis, efectivamente existe una asociación positiva estadísticamente significativa entre los valores materiales y la actitud hacia el endeudamiento hedónico, ya que, como la literatura nos plantea, acceden a un mundo simbólico estableciendo que yo soy lo que tengo, y esa construcción del mundo simbólico se establece a través del consumo, ya que en este proceso de construcción de identidad propio de la adolescencia son más sensibles a la comparación social y a la influencia normativa de los pares. A raíz de esto, dan nuestra segunda hipótesis, que efectivamente existe una asociación positiva estadísticamente significativa entre la susceptibilidad a la influencia de pares y la actitud hacia el endeudamiento hedónico, ya que la presión de grupos y el sentimiento de rechazo se condice con el consumo, y este consumo es un mecanismo para encajar y ser aceptados, y a su vez se establece como un regulador emocional. La hipótesis 3 nos plantea que efectivamente existe una asociación positiva estadísticamente significativa entre actitud hacia el dinero y actitud hacia el endeudamiento hedónico, ya que el dinero aporta una relación mediática en cuanto al consumo a través de productos y personajes. Y el dinero es un motivador importante de inclusión y movilizador social dentro de círculos de grupos de pares. Otras conclusiones, encontramos que existe una relación estadísticamente significativa entre el sexo hombre y la actitud hacia el endeudamiento hedonista, y esto se puede establecer de manera hipotética a raíz de la literatura que las mujeres poseen un rol histórico de administración del dinero en el hogar. Y no existe una relación estadísticamente significativa entre la actitud hacia el dinero y la actitud hacia el endeudamiento hedónico. La limitación de este estudio fue la falta de efectos mediadores y la falta de categorías cualitativas que nos permita comprender el significado que emerge dentro de las concepciones de los estudiantes frente al consumo. Por lo cual, bajo esta misma línea, se recomienda indagar la relación entre el sexo, la actitud hacia el endeudamiento hedónico, y a su vez indagar en categorías cualitativas. Esta parte de la bibliografía. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Seguimos con esto, profundizando en esta relación que tiene el modelo económico neoliberal y también el materialismo que va vinculado a él, ya en una edad tan temprana como la adolescencia. Y ahora es el momento de avanzar en el ciclo vital y ver qué es lo que está pasando cuando nos enfrentamos a otra población objetivo, y en este caso a las personas mayores. Y eso es lo que vamos a observar en la siguiente ponencia, que se denomina Bienestar Subjetivo e Inclusión Financiera en Adultos Mayores Chilenos.
La presenta la psicóloga y magíster en psicología Jocelyn Sepúlveda, quien viene desde la Universidad de la Frontera, del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades, y que es además investigadora asociada al Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo. Bienvenida, Jocelyn, y te escuchamos. Muchas gracias, doctora. Voy a compartir entonces que es parte de una investigación que desarrollamos junto a Regina Navarro y la doctora Mariela de Negri, bien, como ya decía, enfocada en adultos mayores y con dos grandes focos, el bienestar subjetivo y la inclusión financiera. Para empezar, esta cita de la ONU del año 2019, en donde señala que para el 2050, o sea, en tan solo 30 años más, a la vuelta de la esquina, 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 65 años. Por lo tanto, el envejecimiento de la población es un hecho, y es un hecho del cual tenemos que empezar a hacernos cargo y desde la investigación empezar, ¿cierto?, a investigar los procesos. Específicamente desde la psicología económica nos interesa esta población porque siempre nos ha interesado comprender los procesos cognitivos, afectivos, sociales que están a la base del comportamiento cuando hablamos de economía. Y esta población es una población de alto interés considerando, ¿cierto?, el envejecimiento que tiene la población. A modo de contexto, tenemos por un lado crisis económicas que amplifican la incertidumbre financiera. Estamos hoy en día en medio de una tremenda crisis provocada por la pandemia. Se amplifican los riesgos financieros de manera exponencial cuando hay crisis y claramente a ciertos grupos les toca más fuerte, se vuelven más vulnerables ante estos riesgos. Y ahí tenemos a niños, mujeres y adultos mayores. Y son los adultos mayores el foco de esta presentación. Y por otro lado, tenemos que aumentar la longevidad y una fuerte disminución de ingresos a la hora de la jubilación, cuando ya dejan el trabajo formal los adultos mayores. Lamentablemente muchos de ellos continúan trabajando, con trabajos incluso más precarios de los que tenían en su edad laboral activa, digamos. Y bueno, disminuyen mucho sus ingresos y tenemos que el mercado no para, el mercado sigue mucho más globalizado, mucho más complejo y es mucho más difícil de entender. Por lo tanto, el gran desafío, o uno de los grandes desafíos en esta etapa es poder tomar decisiones económicas eficientes que les permitan perseverar este frágil equilibrio entre lo que ganan y lo que gastan. Ahora, en términos de cifras, en Chile, el 19% de las personas mayores se encuentra bajo la línea de la pobreza. El 65% de las personas mayores de 60 años tienen deudas en casas comerciales, ¿sí? Y un tema bastante interesante que a nosotros nos interesa también recalcar es que el 66,7% se definen funcionalmente sanos, capaces de llevar una vida independiente. Y esto ya nos está llevando a dejar de entender la adultez mayor como o desde el paradigma del deterioro, ¿sí? Estamos ante una adultez mayor activa, el envejecimiento es activo, entonces debemos también entender todos los procesos que ocurren en esta parte del ciclo vital desde un foco más desde lo positivo, no desde el deterioro o desde la enfermedad, sino desde la salud y de todas las posibilidades que tienen ellos en esta etapa. Antecedentes muy generales. La toma de decisiones económicas representa fuertes cargas, tanto afectivas como cognitivas, para los adultos mayores, o sea, es un tema relevante para ellos. Hay una marcada tendencia al endeudamiento. Tener una buena situación económica puede condicionar una percepción de bienestar mucho más positiva a nivel general en esta etapa. La supervivencia económica y el bienestar mejoran la autoestima. ¿Y por qué la mejoran? Porque brindan independencia, capacidad de toma de decisiones y un alivio a la pobreza. O sea, tener una holgura económica, entender cómo funciona la economía, sentirse exitoso en términos de las decisiones que uno toma a nivel económico, y va a repercutir en el bienestar y en todas estas otros elementos en esta edad. En lo que no existe un consenso es en la satisfacción con la vida. Hay autores que dicen que se mantienen, otros que se disminuyen, que aumenta. Ese es un tema que hay que seguir abordando. Nuevamente, adultos mayores con mayor poder adquisitivo, obtienen valores más altos en bienestar subjetivo. Y este último elemento es muy relevante para nosotros porque dice que la confianza en las habilidades de toma de decisiones financieras no disminuye con la edad. Entonces aquí tenemos un elemento muy importante para poder potenciar y focalizar estrategias de educación financiera en la tercera edad. Bueno, las dos grandes variables, bienestar subjetivo, ¿cierto? Como esta evaluación global que hacen las personas acerca de su vida, y la inclusión financiera.
Como ya hemos visto, Luis Mario habló bastante de esto, tenemos que la satisfacción con la vida es el componente cognitivo del bienestar y tiene que ver con el grado en que una persona evalúa favorablemente su vida en la totalidad o en un solo aspecto, en un momento presente, y se basa obviamente en su propio criterio y experiencias pasadas. El componente afectivo, llamado felicidad, se relaciona con la frecuencia e intensidad tanto de emociones positivas como negativas y su balance. Por otro lado, la inclusión financiera es un proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de productos y servicios financieros, pero no cualquier producto y servicio financiero, sino que productos que sean regulados. Eso es muy importante, que estén regulados. Y la amplificación de su uso, ¿cierto?, al interior de la sociedad, incluyendo actividades de sensibilización y de educación financiera. Y el fin último tiene que ver con promover un bienestar económico e inclusión económica y social. Es muy importante desde este enfoque que los adultos mayores y en general los ciudadanos puedan incluirse o sentirse incluidos financieramente en el sentido de poder tomar decisiones económicas informadas. Si yo voy a pedir un crédito, entender por qué estoy pidiendo el crédito, si lo necesito o no lo necesito, y entender tasas de interés, cuál me conviene más, entender que tengo que cotizar, en fin, una serie de herramientas y habilidades que nos permitan a nosotros poder tomar decisiones económicas, que las tomamos todos los días, pero de manera mucho más informada. Esto nos lleva a la pregunta de investigación, que tiene que ver con cuáles son los significados asociados al bienestar subjetivo y la inclusión financiera que relevan adultos mayores dirigentes de clubes de adultos mayores en 2 comunas de la región de la Araucanía. Acá me interesa puntualizar que lo que yo les voy a presentar son resultados de entrevistas a líderes de clubes de adulto mayor. ¿Sí? Entonces nosotros quisimos hacer como la puerta de entrada de esta investigación, entrevistando a estas personas que trabajan día a día con adultos mayores. Bueno, que son adultos mayores, pero además trabajan con adultos mayores. Y son 2 comunas de acá de la región de la Araucanía que tienen altos índices de pobreza y alta tasa de adultez mayor. Y el objetivo va a ser describir, ¿cierto?, estos significados. Trabajamos con una investigación de carácter cualitativa, descriptiva transaccional, ¿cierto? Levantamos la información en un momento, trabajamos con un muestreo intencionado, teníamos ciertos criterios para escoger a los participantes y luego la técnica de bola de nieve. Llegamos a contar con 10 líderes de clubes de adulto mayor, principalmente mujeres, 70%, o sea, 7 fueron mujeres. Les hicimos entrevista en profundidad. Toda esta investigación contó con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de la Frontera, con todos los resguardos éticos que se requieren y además el consentimiento informado para los participantes. Y trabajamos con análisis de contenido y nos ayudamos del software Envivo. A modo muy general, como puerta de entrada a lo que vamos a ver después, tenemos que a nivel de la inclusión financiera hay una sensación de no estar en el sistema. ¿Sí? Ellos no se sienten incluidos financieramente y no perciben que el sistema les brinda alguna facilidad para incluirse o para sentirse incluido en el sistema. ¿Sí? Eso es como primer elemento en términos de inclusión. O sea, más bien se sienten excluidos. Y por otro lado, sienten elementos de felicidad, se encuentran satisfechos con su vida, se encuentran satisfechos con los logros que han obtenido y las principales fuentes de felicidad son la familia y el compartir con sus pares. Ahora vamos a ver un poco más en detalle el núcleo de bienestar subjetivo. Bueno, acá se identificaron los 2 grandes elementos, ¿cierto? Tenemos las fuentes de felicidad por un lado y la satisfacción con la vida. Como yo les comentaba, este bloque emerge muy fácilmente. Ellos tienen, en los relatos se ve cómo relevan el tema de la felicidad, de la familia, de los amigos, de la importancia que es tener salud. Y para ellos esos son los principales elementos que les permitan estar satisfechos con su vida. Y aquí hay una cita que dice, nosotros le preguntamos qué es lo que le hace feliz. Venir al club, compartir, hablar, reír, sentirse escuchados y escuchar. Compartir con mi familia, tener buena salud. ¿Sí? Esas son 2 citas que ilustran este bloque. Por otro lado, en términos de satisfacción con la vida, son capaces de identificar tanto elementos positivos como negativos. Ahora, aquí interesa que de nuevo recalcar que los que más emergen y los que son más importantes para ellos son los elementos positivos. Para ellos lo no material tiene una importancia mayor que lo material, y así lo revela esta cita. Dice, porque uno puede tener poquitas cosas, y el hecho de que haya amor en su casa, uno se siente bien. Entonces hay una relevancia de lo no material por sobre lo material. Pero también son capaces de identificar que lo material es importante, y lo asocian con elementos negativos como la insatisfacción económica y los problemas de salud.
Y aquí hay una cita, dice, el factor económico indudablemente. Nosotros tenemos, digamos, yo diría un 70% de nuestros socios son gente casi, digamos, que están viviendo con el ingreso mínimo, mínimo para pasar el mes. O sea, el nivel de precariedad en este segmento de la población es bastante alto. Ahora nos vamos al otro núcleo, que es de inclusión financiera. Y aquí se identificaron habilidades y prácticas. En habilidades tenemos temas de administración de recursos, de cómo hacen distribución de sus gastos, qué tipo de transacciones realizan y si han logrado desarrollar ciertas habilidades asociadas a la tecnología. En general, hacen una distribución que les permite sobrevivir, más que vivir, sobreviven. Y acá lo muestra esta cita, en donde dice que un mes compran leña. Bueno, nosotros estamos ubicados en el sur y acá hace mucho frío en el invierno, entonces la leña es un elemento vital para ellos. Entonces que un mes compran leña, que otro mes compran mercadería, así se van. Entonces ellos logran irse en el fondo dando vuelta con sus recursos para poder subsistir. Así de sencillo. En las transacciones lo que más utilizan es el efectivo, pero cada vez usan más la cuenta RUT, que es una cuenta vista que nosotros tenemos acá en Chile, que está asociada al RUT que todos tenemos y es de fácil acceso porque hay cajas vecinas en los locales de barrio, por lo tanto no es necesario ir a un banco para poder hacer alguna transacción, sino que la pueden hacer en su comunidad, digamos, más cercana. Entonces dices que aquí casi todos tienen su cuenta RUT. Ahora, una salvedad, tienen la cuenta RUT, pero eso no significa que la usen. Y claramente hay una falta de manejo tecnológico, dice, no están al día con la tecnología y ellos, para ellos eso implicaría una tremenda barrera. Ahora, al lado de las prácticas, que son estas acciones más o menos permanentes que uno tiene, identificamos ahorro y endeudamiento. Ahora, lamentablemente esta balanza está mucho más inclinada hacia el endeudamiento, o sea, hay más endeudamiento que ahorro. Las motivaciones para ahorrar, recreación y salud son las principales y básicamente ahorran en casa. Y aquí hay una cita, dice, son como 3 o 4 personas que tienen capacidad de ahorro nomás, poquito, pensando que en los clubes de adulto mayor hay por lo menos 15 a 20, incluso 30 socios, es bastante poco en realidad lo que ahorran. En cambio, el endeudamiento sí hay mayor presencia de endeudamiento, lo identifican los líderes, y la causa principal es la familia, o sea, los hijos y los nietos son la principal causa de endeudamiento, como lo ilustra esta cita. Claro, a los nietos, a los hijos, no que a mi hijo yo siempre lo he visto con 2 o 3 corbatas, y yo le voy a comprar una corbata, puede ser lo peor, pero vale 20, 25 mil pesos, y la señora gana 70, 80 mil pesos. Allá va con la tarjeta, a encalillarse, a endeudarse. Y la pide como a 6 meses, viene a pagar como 3 veces la corbata. Entonces aquí se manifiesta cómo los adultos mayores usan el crédito, el endeudamiento, no para ellos, sino que para su familia. Y tienen tanto endeudamiento formal como informal. El formal está asociado a casas comerciales y a las cajas de compensación. Las cajas de compensación son corporaciones sin fines de lucro, de derecho privado, que lo que hacen es que administran las pensiones estatales. Entonces los adultos mayores van a las cajas de compensación a cobrar su pensión, pero en el momento de cobrar su pensión también le ofrecen un montón de cosas y dentro de eso le ofrecen crédito, ¿sí? Y aquí es donde los adultos tienen altos niveles de endeudamiento. Dice, las mismas cajas de compensación a ellos como que les llevan controlado lo que ganan y saben cuándo van a recibir un bono más grande y ahí para contar. Entonces a la fuerza les meten, ahí tienen los mismos celulares, ¿sí? Entonces a él en esta cita nos expresan cómo las cajas de compensación de alguna forma le ofrecen o se aprovechan de ciertas instancias en donde los adultos mayores pueden tener tener mayor dinero y les ofrecen estos créditos o celulares o productos. Y también hay presencia de endeudamiento informal, que tiene que ver con el fiado, con el pedir en un negocio de barrio y después ir pagando ya sea semanal, quincenalmente o mensual. Dice, entonces sí, hay gente que vive del fiado porque no tienen otra alternativa en realidad. Y esta última cita, que tiene que ver con la globalidad, dice, se sienten como desplazados. Es importante, la gente no tiene recursos, se sienten como del patio trasero, digamos, del sistema. Esa es la sensación que estos líderes logran como pesquisar de todos los socios con los que ellos trabajan. Entonces, claramente hay sentimiento de exclusión financiera finalmente.
Como conclusiones, bueno, se confirma esta relación entre bienestar subjetivo y manejo económico y capacidades financieras que teóricamente está bastante estudiado, pero yo diría que se confirma la falta de un buen manejo económico con un malestar subjetivo finalmente, porque eso es lo que les sucede. En términos de su situación económica es claramente precaria, tienen bajo ahorro, baja estabilidad económica, muy poquitos ingresos y tienen preocupaciones económicas de nivel básico, salud y gastos básicos como leña y alimentación. Eso es lo que a ellos les preocupa día a día en términos de economía y claramente afectan su bienestar. Estamos bajo un concepto de economía de la subsistencia, o sea, esta lógica de la pirámide de Maslow, de llegar a la trascendencia y al máximo nivel de desarrollo, aquí claramente se ve afectado por cuestiones básicas y de necesidades básicas de alimentación y de salud. Pero por otro lado, como todo tiene dos polos o diferentes miradas, tenemos que ellos, si les preguntamos si están contentos, si están satisfechos con su vida, ellos dicen que sí. ¿Y eso por qué? ¿O cuáles podrían ser una de las causas? Que tienen que ver con que el apoyo social, el apoyo emocional, familiar, brinda una contribución positiva muy alta para la sensación de bienestar. Y eso lo vimos reflejado nosotros en esta investigación. Finalmente, los sentimientos de exclusión y resignación frente al sistema no se encuentran incluidos financieramente y lo que hemos estado haciendo, y ahí tenemos que hacernos cargos todos como sociedad, es que estamos generando una nueva forma de exclusión ahora para los adultos mayores. Tenemos que generar estrategias para poder evitar esta exclusión. ¿Y cuáles pueden ser esas estrategias? Bueno, las que están bajo la necesidad de una educación económica financiera, ¿cierto? Para poder entregarles todas las herramientas que ellos necesiten para poder comprender la economía y poder desenvolverse y sentirse confiados en que lo que están desarrollando, las decisiones que están tomando son las mejores para ellos. Y esto, vuelvo a repetir, vas considerando que las capacidades financieras no disminuyen con el tiempo. Ellos tienen las competencias, tienen la confianza, tienen la independencia para poder desarrollar una vida económicamente saludable. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Jocelyn. El sistema económico neoliberal tiene categorías de individuos y una de estas es la infraclase, donde entran todos aquellos que van perdiendo sus capacidades de consumo a través del tiempo. Muchas veces capacidades de consumo que son determinadas por las propias lógicas del sistema. En lo que presentaba recién Jocelyn vemos cómo estos adultos mayores se sienten como el patio trasero del sistema. Y por otra parte presentan una profunda brecha tecnológica que también es otro elemento de exclusión. En esa línea entonces, ahora vamos a pasar a la última ponencia de este seminario, que es ficción y teoría de la mente, comparando los efectos de ficción escrita, videojuegos narrativos y películas de realidad virtual. Esta ponencia la presenta el doctor José Sepúlveda, de la Universidad de la Frontera, del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades, e investigador permanente del Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo. Bienvenido, José, escuchamos. Ok, lo que yo les voy a presentar a continuación es uno de los estudios que componen mi tesis doctoral en temas de ficción o literatura escrita y teoría de la mente. En este caso vamos a comparar ficción escrita, videojuegos narrativos con películas de realidad virtual. Primero, algunas consideraciones. Cuando hablamos de teoría de la mente, a veces se tiende a confundir con el término de empatía. Para el siguiente estudio, para este estudio, estamos considerando, conceptualizando teoría de la mente como la habilidad para inferir los estados mentales de otros, los que incluyen las intenciones, el conocimiento y las emociones también. En este caso, recordemos que el concepto se refiere a teoría de la mente, pues los estados mentales no son directamente observables, sino que los individuos generan una teoría basada en predicciones de cómo otros se comportarán.
Y en este caso, algunas definiciones del concepto plantean la existencia de un aspecto cognitivo, es decir, la inferencia o la habilidad de inferir las creencias e intenciones en otras personas, y otro afectivo, es decir, la habilidad para inferir los estados emocionales de otros. Como se imaginarán, este es un concepto relevante por cuanto nos permite relacionarnos de manera saludable con otras personas en sociedad y en grupos en general. Permite a una madre saber cuándo su niño o cuando su bebé necesita cambio de pañales o cuando quiere comida. Nos permite a los colegas de trabajo saber cuándo alguien más requiere ayuda o apoyo en ciertas tareas, etc. Entonces, por eso estamos interesados en este concepto de teoría de la mente. Ahora, hay ciertos estudios científicos que sugieren que leer ficción de alta calidad en comparación con leer ficción popular o no ficción estimularía la empatía y la teoría de la mente de los lectores. Estos estudios se basan en estudios experimentales y longitudinales donde exploraron los efectos de leer historias cortas por tramos de 20 a 25 minutos y también comparaciones a lo largo del tiempo. Entonces, considerando ciertos elementos que voy a tocar en unos minutos más, considerando ciertos elementos de lo pervasivo que es la tecnología o ciertos elementos de la tecnología como los videojuegos y también la realidad virtual hoy en día, me pregunté si que estos efectos son exclusivos a la ficción cuando está presentada en textos escritos. Y como les comentaba, este interés viene también en parte considerando el incremento y lo amplio que es la industria de los videojuegos. Quizás para los que no saben mucho del tema, les comento que se estima que entre el 2014 al 2015, la industria de los videojuegos superó a la industria cinematográfica en términos de ingresos, en términos de ganancias, lo que la posicionaría como una de las industrias del ocio más importantes. Y no solo eso, sino que también el perfil de las personas que juegan videojuegos ha ido cambiando con el tiempo, con el progreso de la historia, básicamente. Ya no son solamente productos orientados o creados con orientación hacia niños pequeños y adolescentes, sino que se estima que actualmente el promedio de edad de los jugadores ronda los 31, 32 años. Personas adultas ya con un poder adquisitivo. Entonces, esta preconcepción que nosotros tenemos de pronto, que algunas personas tienen respecto a que los videojuegos son un producto para niños, ya no es el caso. No solo eso, sino que también estudios más recientes, estudios de marketing principalmente, señalan que la distribución por género, este gap que había entre jugadores hombres y mujeres, también se ha ido cerrando con el paso del tiempo. Actualmente la proporción va 40% de jugadoras mujeres y 60% de jugadores hombres aproximadamente. Entonces tenemos que, con el paso del tiempo, a pesar de que esto no es una revisión histórica, pero actualmente tenemos una población más adulta y más equiparable en términos de distribución de género. Otros datos importantes que no están aquí, que no los quise agregar para no seguir agregando láminas innecesariamente, pero en los principales mercados internacionales de videojuegos, como son China, Estados Unidos, Europa en general, pero principalmente Alemania y Inglaterra, cerca del 55 al 60% de la población dice jugar videojuegos en cierta medida. Esto va desde jugar en el teléfono mientras se transportan al lugar de trabajo o estudio, o personas jugando 1 o 2 horas al día o más. Entonces, de nuevo, esto es para reforzar la idea de que los videojuegos son productos y una industria que está presente en la vida de muchas personas. No solo eso, sino que también, no solo eso en términos de investigación de mercado, pero también importante recordar o saber también de que los videojuegos actualmente han estado tomando un aspecto, se han ido posicionando como posibles herramientas terapéuticas y de entrenamiento en distintas áreas.
en este caso la investigación científica, que hasta hace 10 años atrás se enfocaba principalmente en aspectos negativos de los videojuegos, como sus posibles asociaciones con violencia, agresión, adicción, etc. Ese estereotipo se ha ido rompiendo y ahora vemos cómo actualmente se han ido explorando con estudios científicos las posibles aplicaciones de estas herramientas o de estos medios como herramientas terapéuticas de entrenamiento. No los voy a aburrir con muchos detalles, pero solo para que se formen una idea, metaanálisis y revisiones sistemáticas que pueden revisarse que les interesa más el tema, pero hay estudios que han explorado los posibles usos de videojuegos en entrenamiento, settings no clínicos, para la mejora de tiempo de reacción, memoria, cambios de tarea, rotación visoespacial, en términos de disfrute, cambios en afecto positivo o negativo, manejo de estrés, etc. También se han explorado el usos terapéuticos de los videojuegos, esto ya en contextos clínicos terapéuticos, donde se ha comprobado su uso exitoso en pacientes con daños neurológicos para mejorar su autoconciencia y manejo y habilidades sociales. También para la regulación emocional y el control de la impulsividad en pacientes con bulimia, y también en pacientes de teoría cognitivo-conductual, donde ellos tuvieron mejores resultados cuando la terapia fue acompañada por juegos serios, que es una categoría específica de los videojuegos, en términos de reducción de síntomas, ansiedad, enojo, y también la reducción del riesgo de abandono terapia, es decir, mejores indicadores en general de la mejora de síntomas, pero también del potencial terapéutico, es decir, la retención del paciente en la terapia. Y si bien hasta el momento me he enfocado principalmente en temas de videojuegos, cabe recordar que desde el 2015 en adelante hay un gran boom en la industria de los videojuegos para la masificación de la realidad virtual en los distintos mercados. En este caso, este boom también acompañó o trajo consigo la exploración de ciertas posibles aplicaciones también terapéuticas, y en este caso ha facilitado la exploración o los posibles usos de esta tecnología, por ejemplo, en tratamientos basados en exposición para fobias, como el miedo a volar o la fobia dental, en uso de pacientes con trastornos de alimentación a través del trabajo de su imagen corporal y la exposición de estímulos de comida virtual, temas de rehabilitación cognitiva y motora, donde las personas también pueden o eran capaces de verse y visualizarse en tercera persona en su cuerpo virtual, y cómo eso también tenía cierta correlación con su cuerpo físico real. Y también la exploración explorado posibles usos en habilidades de cognición social, que es lo que nos interesa a nosotros hoy en día en esta presentación, en términos de intenciones altruistas, reducción a corto plazo del sesgo racial implícito y reducción de comportamiento agresivo. En este caso es un estudio bien interesante con personas que están encarceladas por violencia doméstica, por violencia intrafamiliar. Es interesante en el sentido que tiene una aplicación concreta con una población con un problema real para los individuos y también para la sociedad. Entonces, considerando estos antecedentes, considerando lo pervasivo que es la industria de los videojuegos y la realidad virtual, considerando la evidencia que se ha encontrado en la literatura científica respecto a la posibilidad de mejorar la teoría de la mente y la empatía de las personas a través de la ficción, es que nos preguntamos si la ficción escrita de alta calidad tiene el potencial de transformar cómo los individuos perciben y entienden a otros, no solo no solo sé que este efecto estaría limitado a la ficción escrita, sé que también está presente en videojuegos narrativos y también en películas de realidad virtual. Y también si es que nos preguntamos si es que este potencial es más fuerte cuando la ficción es presentada en otros medios como los juegos y la realidad virtual. Puntualmente nos vamos a enfocar hoy día en la realidad virtual, considerando que hay ciertos teóricos que indicarían o que sugieren que la realidad virtual es en sí mismo una herramienta más inmersiva dado el aislamiento sensorial que provee para las personas. Entonces, el presente estudio tuvo por objetivo comparar los efectos de exposición a ficción y comparando los efectos que pudiera tener sobre teoría de la mente, comparando ficción escrita, videojuegos narrativos y películas de realidad virtual.
La primera hipótesis del estudio es que la exposición a ficción estimulará la teoría de la mente en las tres formas de presentación, es decir, de que estos efectos se encontrarán independientemente del medio al que fueron expuestos los participantes, y que en comparación con ficción escrita y videojuegos narrativos, las películas de realidad virtual producirán incrementos más grandes en teoría de la mente. Es decir, que al ser un medio supuestamente más inmersivo, esto pudiera generar un efecto de mayor magnitud. Para esto se utilizó un diseño experimental. Básicamente le pedimos a los participantes que asistieran al Departamento de Psicología de la Universidad de Sheffield, donde los sujetos, además de responder una encuesta antes y después de participar, antes y después de la manipulación, para obtener mediciones pre y post manipulación de teoría de la mente, se les asignó aleatoriamente a una de 6 subcondiciones, que están 2 por cada condición experimental. En este caso, se les pidió o leer una de 2 historias de ficción, jugar uno de 2 videojuegos narrativos o ver una de 2 películas de realidad virtual. Como les comentaba recién, durante el experimento los participantes respondieron medidas de teoría de la mente antes y después de la manipulación, y post-manipulación se midió también la toma de experiencia, atributos percibidos de los estímulos y ciertas variables sociodemográficas. El estudio cuenta con 72 participantes, estudiantes de una universidad británica, con un promedio de edad de 21 años y una deviación estándar de 4,31. En este caso, como consideramos estudiantes de pre y posgrado de la universidad, obtuvimos una deviación estándar relativamente alta, comparado con si solo hubiésemos considerado estudiantes de pregrado. Los participantes eran hablantes nativos de inglés o tenían al menos 10 años de proficiencia del idioma. Como estamos hablando de interpretación de señales sociales, escritas y verbales, nos interesaba por lo menos estandarizar o por lo menos establecer una línea base que pudiera controlar el posible efecto de variable confounding variable de idioma, controlándolo de esta manera, no con los análisis, sino en la selección de los participantes. Y también por un tema de seguridad y salud, buscamos participantes que no tuvieran historial de epilepsia o desmayos. Para la selección del estímulo se utilizó 2 criterios principales. El primero, que estos estímulos debieran mostrar interacciones sociales entre 2 o más personajes y que debieran ser de alta calidad. En este caso se operacionalizó como que debían haber ganado o haber sido nominados por algún premio por la industria, comunidad o medios especializados. No voy a tener en detalle cada uno de estos, pero por si es que a alguien le interesa saber, estos son los estímulos que utilizamos. Como medidas utilizamos variables sociodemográficas, como lo mencioné previamente, edad, género, año de fluidez de inglés, y también exploramos como pregunta filtro el historial o diagnóstico de epilepsia o desmayo. Y para medir teoría de la mente utilizamos el Moral Judgment Test, que es un test que mide la medida, valga la redundancia, en que los individuos consideran espontáneamente las intenciones de otros cuando evalúan el comportamiento de personajes ficticios. Este consiste en 48 escenarios, cada uno con 4 posibles variaciones que resultan de la combinación de un resultado negativo o neutral de la historia, con una atribución intencional o accidental al resultado de la historia. Esta combinación de esta combinación de los resultados y la intencionalidad, entonces nos arrojan 4 posibles escenarios para cada uno de estos 4 variantes para cada uno de estos 48 escenarios. Estos son daño intencionado, daño no daño, daño accidental y intento de daño. En este caso, para este estudio, por temas de tiempo, nos enfocamos principalmente o consideramos solamente 24 de los 48 escenarios seleccionados aleatoriamente. Y para estos análisis nosotros nos enfocamos principalmente o únicamente en las medidas de daño accidental y de intento de daño, pues de acuerdo a los creadores de este instrumento, son los escenarios que efectivamente muestran o demostrarían mediciones efectivas de teoría de la mente, mientras que los otros se utilizan como medidas de control, básicamente. Se utilizaron también se evaluaron también los atributos percibidos de los estímulos para asegurarnos de que efectivamente los estímulos que escogimos fuesen
relativamente similares unos con otros, para que las diferencias se debieran al sustrato y no necesariamente al contenido y a las cualidades de cada uno de los estímulos. Y también se utilizó un instrumento para evaluar la toma de experiencia, o experience taking en inglés, que mide la capacidad de asumir la mentalidad y la identidad, entre comillas, de una persona o de un protagonista de una historia ficticia. Como les comentaba, esto fue un estudio experimental, se utilizó un guión estándar para las instrucciones y cada una de la guía del procedimiento durante el encuentro experimental. El tiempo promedio de lectura para los sujetos tomó aproximadamente 27 minutos, el tiempo de juego fue de 23 minutos por instrucciones del investigador en este caso, y las películas tomaron alrededor de 18 y 21 minutos cada una. En cuanto a resultados, los análisis preliminares nos indican de que al comparar los atributos percibidos, solamente se encontraron diferencias significativas en la complejidad del estímulo, donde se indicaron diferencias significativas entre las pruebas de realidad, entre las películas de realidad virtual y los videojuegos. Pero el resto de las variables, para el resto de las variables no se encontraron diferencias significativas, lo cual es bueno para nosotros, lo que nosotros esperábamos encontrar. En términos de experience taking, vimos que se encontraron diferencias significativas en términos de, al comparar, la ficción escrita con niveles más bajos, al compararlos con las películas de realidad virtual y videojuegos. Es decir, que para las personas que leyeron fue más difícil ponerse en el lugar de los personajes, por así decirlo, mientras que para los que jugaron y vieron películas les fue más fácil. Respecto a los resultados de los análisis principales del estudio, para esto realizamos dos pruebas de Mixed ANOVA, uno por cada escenario de Theory of Mind relevante, considerando como el factor intrasujeto la pre- y la post-manipulación, la comparación de un mismo sujeto antes y después de la exposición a cada una de sus correspondientes manipulación, y el medio en el que se presentó como la comparación entre sujetos. Aquí vemos que para los resultados de intento de daño solamente resultó significativa la manipulación, donde efectivamente hubo un incremento en los niveles de teoría de la mente. Esto aquí lo muestra como un decremento, pero al ser un intento de daño, aquí estamos evaluando la permisibilidad. Al evaluarse como menos permisible y al haber una intención de daño de parte del protagonista de cada uno de los escenarios, indicaría que efectivamente la persona está tomando en cuenta esa intención de daño al momento de evaluar las acciones del protagonista. Por lo tanto, en el fondo estamos hablando de un incremento en la teoría de la mente. Y esto se encontraría en las tres condiciones. Aquí agrupé la condición de realidad virtual versus agrupé las condiciones de no realidad virtual. Análisis previos indicaron que no había diferencias significativas, así que preferí hacerlo así para facilitar la lectura de los resultados. Entonces, para el intento de daño vemos que hay un incremento en teoría de la mente para las tres condiciones. En los resultados de los escenarios de daño accidental no vimos resultados significativos ni por manipulación, medio ni género, pero cuando consideramos la interacción entre manipulación y género vemos diferencias significativas. Esta inclusión de género la hicimos pues al comprobar las correlaciones, como en análisis exploratorio, nos dimos cuenta de que efectivamente esta era una correlación significativa, por lo tanto nos da a sospechar de que efectivamente pudieran haber resultados diferenciales según el género de los participantes. En este caso, al hacer una comprobación por género, nos dimos cuenta que en el caso de los hombres no hay diferencias significativas, pero en el caso de las mujeres sí hay una diferencia significativa cuando se evalúa el daño accidental.
Por lo tanto, aquí habría un incremento de teoría de la mente, pero solo en las participantes mujeres del estudio. Entonces, en conclusión, el presente estudio tuvo por objetivo comparar los efectos de la exposición a ficción que pudiera tener sobre la teoría de la mente, comparando ficción escrita, juegos, videojuegos narrativos y películas de realidad virtual. Como hipótesis, se planteó que la exposición a ficción estimulará la teoría de la mente en las tres formas de presentación. Esta variable es parcialmente apoyada. Y en comparación con la ficción escrita y videojuegos narrativos, las películas de realidad virtual producirán incrementos más grandes en teoría de la mente. Esta variable no es apoyada por cuanto vimos que los resultados son similares o no son estadísticamente significativos cuando se comparan las tres condiciones del estudio. En cuanto a posibles explicaciones, lo que ya veíamos al comienzo, leer ficción requiere que el participante anticipe las intenciones de los personajes ficticios, los que están escritos, y además las intenciones del escritor. Además requiere asumir la identidad de uno o varios personajes. En general, algunos autores plantean que esto estimularía los procesos psicológicos necesarios para acceder al punto de vista subjetivo de otro, y que aún no está por comprobarse, pero si es que esto se ejercita de manera regular por un largo periodo de tiempo, esto también pudiera tener un efecto a largo plazo en las personas. Estos hallazgos no fueron exclusivos para la ficción escrita, sino que se extendieron además para videojuegos narrativos y películas de realidad virtual, lo cual apoyaría otros estudios que han encontrado efectos similares en estudios con ficción escrita, con series de televisión de alta calidad y también con videojuegos narrativos. Algunas posibles explicaciones para diferencias de género tienen que ver con que, de acuerdo a los autores de la escala del Moral Judgment Test, una de las variantes de historias incluiría estimulación emocional versus la otra no. Por lo tanto, pudiera ser posible que haya un efecto de género, en el sentido que las mujeres pudieran ser más sensibles a captar diferencias cuando no hay una estimulación emocional, dadas las diferencias de socialización que tradicionalmente las mujeres reciben simplemente por temas de género. Algunas limitaciones: el método de muestreo, el reclutamiento, que puede haber ocasionado un sesgo de autoselección, y también el restringido rango de los estímulos utilizados. Por supuesto, estos resultados no se pueden generalizar a todos los estudios de ficción y a todos los estímulos, pero sin duda es un primer paso para poder explorar las condiciones límite, en el sentido de que de probar cuáles son las cualidades de estos estímulos, de las historias de ficción que pudieran causar estos efectos en teoría de la mente. Sugerencias para futuros estudios: comparar condiciones con diferentes combinaciones de características, contenido, calidad, de manera de poder incluir ciertas condiciones de control en los estudios, y también considerar o ampliar el impacto en otras variables de cognición social, como sería la empatía, cambio actitudinal o la reducción de prejuicio. En general, entonces, ya para cerrar esta presentación, vemos que los resultados apoyan parcialmente a las investigaciones previas en cuanto a que ficción escrita de alta calidad, series de televisión y videojuegos narrativos estimularían la habilidad de teoría de la mente, donde además este estudio sugiere que estos efectos podrían encontrarse además en películas presentadas en headsets de realidad virtual. ¿Okay? Muchas gracias. Esa es mi presentación. Gracias, José. Queda la esperanza entonces que, a pesar de que el modelo económico neoliberal y su individualismo ha demostrado tener efectos en la empatía, parece que tuviéramos herramientas donde pudiéramos ir avanzando en reinstalar una empatía colectiva. Con esta presentación vamos a cerrar este seminario. Ha sido una mañana muy hermosa, con muchas presentaciones que nos dejan pensando, y ahora entonces vamos a quedar a disposición
de las preguntas que el público pueda hacernos. Así que muchas gracias y quedamos atentos.